Bienvenidos al primer programa de Días de Feria, el programa de televisión de la Feria Internacional de las Universitarios y los Universitarios, que este año celebra su sexta edición. Estamos transmitiendo desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, aquí en Avenida del Limán. Y antes de comenzar, déjenme recordarles que pueden seguirnos en Twitter, @TVUNAM, y en Instagram, TVUNAM Oficial. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, pero déjenme recordarles qué pasó ayer, que fue el primer día de la feria. Primero hubo un conversatorio inaugural en el que yo tuve el placer de estar y fue hermoso. Estuvimos con Ida Vitale, la poeta uruguaya, una leyenda de la poesía latinoamericana. Ella estuvo con el poeta español Luis García Montero y con la doctora Rosa Ventral, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, y bueno, fue hermoso. Y el día de hoy vamos a conversar con Alejandra Mato. Ella es uruguaya mexicana, Urumex, es académica del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, y ella estuvo el día de hoy a las 11 de la mañana con Carlos Pereda, con Marisol Schultz y con el embajador de España en México, Juan Duarte, en una charla que se tituló Estampas del exilio. Porque como ustedes saben, los exilios, y en particular el exilio de Uruguay en México, son los temas principales de esta Filuni 2024. Otra cosa que pasó el día de hoy, un poco más tarde, fue el conversatorio Luis García Montero, la poesía que ha soñado todos los sueños, en donde el poeta español estuvo acompañado de María Baranda. Así que bueno, le doy la bienvenida a Alejandra. Alejandra, bienvenida a Filuni 2024. Muchas gracias. Antes de conversar con ella, vamos a ver una cápsula sobre la Universidad de la República de Uruguay, que cumple 175 años. La Universidad de la República, nos gusta decir siempre con el rector que es una gran universidad en un pequeño país. La universidad ha acompañado la historia del país en sus diferentes etapas, en diferentes momentos, con diferentes dimensiones. Varios golpes de Estado que el país ha tenido, más allá de que es una democracia consolidada y construida a lo largo del siglo XX, en el año 1973 la universidad es intervenida, se da el golpe de Estado por parte de un gobierno cívico-militar, y el impacto que genera eso en los colectivos universitarios es muy fuerte. Principalmente porque la dictadura interviene en la universidad, desplaza a sus autoridades legítimas y hace que mucha gente sea perseguida, encarcelada, desaparecida. Entre el año 1973 y el año 1985, fecha en que se recupera la democracia, muchos académicos se exiliaron, muchos de ellos en México y muchos de ellos en otros países latinoamericanos que generosamente abrieron sus puertas, pero eso generó un impacto que hasta el día de hoy sentimos. Es decir, la dictadura, además de desplazar a sus autoridades, clausuró algunas carreras directamente, facultades enteras. Eso ha dejado una huella muy profunda en la sociedad uruguaya y en la universidad también, porque ese desplazamiento de las autoridades y de los académicos en el año 1973 provocó que nos quedáramos 12 años atrás. Es decir, tuvimos que esperar a 1985 a que volviera la democracia para que algunos de esos académicos pudieran retornar al país y volver a reconstruir una trama académica que había estado 12 años adormecida o silenciada. Es un proceso que además estuvo acompañado por una disminución del presupuesto universitario, del presupuesto asignado a la universidad, que al no depender del Ministerio de Educación y Cultura y depender solamente del Parlamento, queda siempre de rehén de los diferentes poderes ejecutivos que vayan asumiendo y de la disposición que tengan en cuanto a la universidad. Desde el año 85 hasta ahora ha sido un proceso de recuperación institucional y que nos encuentra hoy con una universidad vigorosa, en expansión y con una clara vocación de vinculación con los problemas del país. Esa situación de universidad grande en un país pequeño ha hecho que históricamente en los últimos tiempos estemos abocados a estrechar, afianzar y consolidar lazos que históricamente ya se tienen, y la UNAM es un caso. La vocación de la Universidad de la República es trabajar en la internacionalización, siendo una universidad de puertas abiertas, en el sentido de permitir que cualquier extranjero y que cualquier persona que esté en condiciones de acceder a la universidad lo pueda hacer, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de prueba de ingreso, sin ningún tipo de cuota de matrícula, y permitiendo que también
la historia de nuestra América Latina y sus flujos migratorios, como hoy están tocando, con mucha gente que está llegando a Uruguay desde Venezuela, desde Cuba, desde Argentina, puedan ingresar a la universidad con pleno derecho. Filuni nos ha llevado a identificar, a hacer un trabajo de identificar cuáles son los vínculos que ya se tienen, que ya se vienen trabajando, y a profundizarlos y consolidarlos con un programa de actividades muy amplio, en el cual tenemos más de 50 actividades planificadas, con una delegación de más de 46 personas que va a venir a Filuni, encabezada por el rector Arim, y que pensamos que puede ser el inicio de otra nueva etapa de trabajo con la UNAM, que nos permita desde las universidades afianzar un lazo que desde la sociedad tanto mexicana como uruguaya está arraigado y desde hace mucho tiempo. Estamos aquí en Días de Feria, en nuestro primer programa. Nuestra invitada de hoy es Alejandra Mato. Ella es académica, es profesora de literatura y literatura latinoamericana, es uruguaya y mexicana. Eres urumex. Bienvenida, Sí. Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy acá. Bueno, muchos mexicanos amamos la literatura uruguaya, amamos a Lebrero, a Onetti, a Felisberto, a Marosa Di Giorgio, a Armonía Sommer, sobre quien tú has escrito bastante. Cuéntame un poquito, para empezar, cómo es que esta literatura pues a ti te regresa a tu otro país, ¿no? Bueno, yo creo que todos estos autores y autoras que mencionaste son pilares en la literatura uruguaya, digamos, en una historia y un modelo de la literatura uruguaya que quizás durante mucho tiempo no fue el más popularizado o el más conocido fuera del Uruguay, ¿no? Durante mucho tiempo autores como Galeano, Benedetti fueron los autores, digamos, con mayor proyección internacional, y Juan Carlos Onetti, que siempre fue un misterio, ¿no? Una extrañeza uruguaya. Pero estas escritoras tan importantes como Marosa Di Giorgio, como Armonía Somers, el propio Felisberto Hernández, el propio Lebrero, ¿no? De alguna forma, y atravesando diferencias temporales importantes a lo largo del siglo XX y parte del XXI, como fue el caso de Lebrero u otra autora maravillosa como Cristina Peri Rossi, mostraron una faceta del Uruguay que Ángel Rama denominó los raros, ¿no? O sea, esta literatura pensada un poco desde las anomalías, desde las antípodas de ciertas costumbres y hábitos que en el Uruguay se nos hacían muy naturales, pero que ellos exhibían desde esa propia peculiaridad de su literatura. Entonces, una de los grandes homenajes que haremos en esta Filuni será, por ejemplo, el taller de cuentistas, que va a trabajar la obra de casi todos ellos. Bueno, decía ya que uno de los temas más importantes de esta feria es el exilio, y en particular el exilio uruguayo. Creo que es importante pensar en los exilios también como detonadores de culturas, ¿no? ¿Cómo crees que, bueno, sé que hay muchas aristas, pero cómo crees que podemos señalar, quizá con el dedo índice, cómo se enriqueció la cultura mexicana con tanto uruguayo acá? Bueno, yo creo que a pesar de que el exilio uruguayo, a partir de 1973, con el golpe de Estado, se dio por circunstancias dolorosas, complejas, ¿no? Que además tuvo, digamos, la solidaridad del pueblo mexicano. Siempre va a ser recordado el embajador de esa época, Vicente Muñiz Arroyo, ¿no? Como esta persona que logró proveer de un salvoconducto a familias, a personas donde estaban intelectuales, escritores, académicos, pero también personas absolutamente de a pie, que lograron llegar a México, digamos, como un hito entre la unión de los dos países, ¿no? que habían tenido puntos de conexión en momentos anteriores. Y yo creo que una de las grandes relaciones que estableció México con Uruguay fue a través de eso, ¿no? A través de los lazos intelectuales, de la cultura, de no solamente escritores, investigadoras, investigadores, historiadores, ¿no? Que encontraron un refugio aquí en México, en la UNAM, en otras universidades como también la UAM, por ejemplo, y que trajeron además la posibilidad de
conocer y abrir un poco más el Uruguay, pero también aprendieron y se nutrieron aquí en México de otras posibilidades de hacer literatura, de otras posibilidades de hacer academia, de otras formas de difusión que en ese momento Uruguay, en una situación también política, social, económica muy crítica, no le daba, ¿no? Y formó lazos entrañables con, digamos, con escritores y escritoras que en algún momento decidieron regresar al Uruguay, como el caso de nuestra queridísima Ida Vitale, y otros que decidieron permanecer, ¿no? Y que siguieron, digamos, construyendo una raíz en México, además ya con generaciones de hijos y nietos, ¿no? Que crecieron acá bajo esa etiqueta del Urumex que tanto nos gusta, porque efectivamente nos hace sentir muy identificados frente a lo que es la posibilidad de querer dos lugares con tanta intensidad y dos lugares con los que tenemos un arraigo significativo, ¿no? Decía Ida Vitale en la charla inaugural que a ella ya un poco no le importa cuando hace este tipo de viajes qué ha hecho y qué premios tiene y qué logros ha pues conseguido internacionalmente, que lo que le importa de viajar ahora y especialmente a México es la apertura, ¿no? Los amigos que pudo hacer en ese momento y lo recibida que fue no solo por maestros, sino por otros intelectuales y otras personas a pie de calle que le abrieron no solo la oportunidad de un intercambio cultural, sino también realmente sus brazos y su corazón, ¿no? ¿Te parece que la literatura uruguaya se sigue recibiendo así en México, gracias a personas como tú que dan clases de literatura latinoamericana, ¿no? Pero para mí es muy interesante cómo hay generaciones que retoman al hebrero, ¿no? Que retoman a los raros, ¿no? Como que creo que la literatura uruguaya se sigue leyendo acá con mucha, no sé, con mucho cariño, ¿no? Sí, porque a mí me da la sensación, bueno, para empezar, la literatura uruguaya desde la propia capacidad de ser publicada en otros lugares, logra abrir caminos, ¿no? Hacer estas sendas de comunicación. Y en el caso mexicano, a mí mi propia experiencia como docente en la facultad me ha enseñado la riqueza y el aporte que la literatura uruguaya le da a la relectura de muchas circunstancias históricas, políticas y sociales del México contemporáneo, ¿no? Uno podría pensar que los estudiantes mexicanos entre 19 y 24 años podrían estar distanciados cultural o históricamente con autores, como bien mencionás, como Lebrero, como Armonía Somers o como Barossa Di Giorgio, y luego te das cuenta que son autores y autoras que los fascinan realmente. Y a mí me parece que eso tiene que ver precisamente con que hay una tradición un poco casi como de un país medio nostálgico y misterioso, ¿no? Un poco la imagen que se tiene del Uruguay a veces es eso, ¿no? Es un país pequeño, es un país distinto a la Argentina, ¿no? Digamos, cuya cultura llegó por muchas vías, ¿no? La literatura fue una. Y afortunadamente en los últimos años también lo que he visto es que el mercado editorial mexicano, incluyendo la propia producción de la UNAM, ¿no? Como los materiales que se producen aquí en publicaciones, han abierto mucho el espectro a que se conozcan otros autores y autoras contemporáneos, pero también de generaciones pasadas, ¿no? Y cuando uno ve cómo se puede trabajar con estos escritores y escritoras en la clase, cómo los alumnos y las alumnas tienden puentes, ¿no? Con esas extrañezas, porque les parecen también particularidades nada más, no solamente de la idiosincrasia uruguaya, sino que también las pueden encontrar en propias contradicciones que a veces se hermanan con México. Creo que es una forma en donde entendemos que ese lazo que se tendió con mayor fuerza en los años 70 es un lazo que todavía existe, ¿no? Y es un lazo que además, digo, a mí me conmovía mucho ver tantos estudiantes ahora en la charla de Ida, ¿no? Estas reminiscencias que ella tiene, como bien decís, de que México fue un país que no solamente le abrió las posibilidades de
tener su desarrollo como autora o el desarrollo laboral, sino también generar vínculos de amistad, ¿no? Y creo que lo que los uruguayos encontraron y las uruguayas encontraron acá, en ese periodo, y la literatura uruguaya tuvo, digamos, un auge muy interesante en lograr seguirse construyendo desde México sin los limitantes políticos y de censura que por supuesto tenían en esa época, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandra. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, recuérdanos lo del cuento, por favor. Sí, tenemos un precioso taller de cuento, Una ventana al sur, el taller de narrativa uruguaya. Vamos a tener muchas sesiones interesantes, comienza el viernes a las 12. Tendremos el desarrollo de la tradición de la literatura de los raros, precisamente, con autores como Felisberto Hernández. Bueno, empezaremos con Juan Carlos Onetti, Horacio Quiroga, hablaremos de Armonía Somers, de Marosa Di Giorgio, de Cristina Peri Rossi. Bueno, hablaremos de dos de los premios Cervantes, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? El Uruguay tan pequeño, pero tiene 3 premios Cervantes. Una fue Ida Vitale, que la tuvimos aquí, el otro fue Onetti, el primero de ellos, y el último es Cristina Peri Rossi, que es nuestra escritora viva, quizás más importante de Hispanoamérica. Y todas estas jornadas van a estar acompañadas por críticas y críticos especialistas en la obra de cada uno de ellos, por escritores mexicanos cuya influencia de lectura directa se puede ver en su obra, por estudiantes que van a moderar las mesas, que eso también es muy bonito, y por conferencias importantísimas como las de Ebert Benítez y la de cierre de Fernanda Trías, ¿no? Otra gran escritora uruguaya que en este momento está haciendo historia también. Bueno, maravilloso. Aprovechen esta oportunidad para introducirse en la literatura uruguaya, que es magnífica. Y muchas gracias, Alejandra, por pasarte por aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes de despedirnos, vamos a ver una cápsula de la UDELAR y ya volvemos. Diseño en Acción es un proyecto que surge a partir de la invitación que hace la UNAM a la Universidad de la República para ser la invitada de honor en la 6ª edición de la Filuni. La Filuni es una de las mayores ferias de publicaciones universitarias de Iberoamérica. Se va a desarrollar entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre en el Centro de Exposiciones de la UNAM. Del trabajo en la Filuni quisiera destacar esta participación interdisciplinaria que se dio en este proyecto de las 3 disciplinas de esta facultad, que es arquitectura, diseño industrial y diseño de comunicación visual. La dinámica fue súper fluida, enseguida cada uno encontró su rol y dónde estaba el fuerte, ¿no? de dónde trabajar, porque cada uno tenía que presentar un proyecto completo y cada uno identificó claramente cuál era su fuerte, si bien hubo que entenderse y empezar a hablar como el mismo idioma, porque son 3 carreras diferentes. Luego hubo una etapa de tomar la decisión de por qué camino seguir. Se hizo una práctica curricular en donde participaron 5 estudiantes y se desarrollaron todos los recaudos para poder fabricarlo y producirlo, que ahora mismo está sucediendo eso allá en México. Nosotros ahora estamos en la etapa de producción. La semana que viene estamos viajando los profesores para poder hacer el seguimiento de obra y el montaje del stand. Yo creo que es importante tener en cuenta que es un proyecto de estudiantes dirigido por docentes, así que el 200% de los créditos se lo tienen que llevar los estudiantes. Estaría bueno ver su trabajo y el resultado final. En la primera etapa del proyecto, en comunicación constante con lo que fue la UPUR, definimos 4 conceptos para comenzar la etapa de diseño. El primero fue un espacio 360, y la idea era generar un espacio como completamente permeable, donde el centro sea el libro. Después trabajamos con la fluidez. La idea es que el stand se incorpora a lo que era todo lo que es la feria en general, y que no sea un impedimento, sino que sea una parte más. Trabajamos con todo lo que es la interacción, tanto entre los individuos con la cultura, y por último la accesibilidad. La idea es generar un espacio totalmente libre de limitaciones y que cada uno pueda vivir la experiencia. La idea del stand fue desligarse de lo que eran las estanterías verticales,
Entonces se planteó planos horizontales donde hubiese como un acceso mucho más sencillo con el libro y a la vez liberar la visual para la interacción con el otro. Luego se trabajó en un siguiente nivel, que es la estructura, que lo que hace es delimitar el espacio que tenemos, pero sin cerrarlo físicamente, coronándolo con una gráfica muy fuerte y muy notoria para representar al Audelar con nuestras características. Se trabajó la gráfica desde un poco la institucionalidad de la universidad, intentando también transmitir todas estas cuestiones de los valores y de la multiculturalidad que existe en la universidad, y se partió del logo del Audelar. Luego se generó una desconstrucción en donde se ven ciertos patrones y ciertas geometrías que tiene la fachada de Audelar. A partir de eso se empezó a trabajar con el color, los contrastes, para generar como esta parte de arriba del stand. Para bajar todas estas ideas a tierra, lo que utilizamos fueron algunos programas de modelado 3D y renderizado que nos permitieron visualizar el modelo, el cual fue mutuando, fue cambiando, fuimos visualizando diferentes alturas, espacialidades y llegamos a algo que nos convence, que nos gusta. Y bueno, me llevo dos cosas. Uno, trabajar como en un proyecto que realmente va a suceder, porque muchas veces en facultad queda como muy conceptual o en gráficos, y bueno, verlo materializado, nada, es un sueño, está buenísimo. Y la otra parte, bueno, lo que es trabajar con compañeros de otras carreras, a un nivel interdisciplinario, que bueno, se habla mucho en la carrera, pero la realidad es que sucede en estas instancias nomás. Y bueno, fue un desafío muy grande, porque cada uno aportó lo suyo, pero bueno, al principio también, como acomodarnos y generar una dinámica, no fue fácil, pero lo logramos. Y también lo que es el relacionarse con otro país, relacionarse con México, cómo trabajan ellos, el vocabulario, cómo trabajan con lo que es el presupuesto, todas esas cosas que capaz que acá lo podíamos llegar a hacer en una pasantía, trabajando en algún lugar, pero tener como una cercanía tan directa con otro país y con algo que se va a construir en otro país es como... Ahora sí hemos llegado al final del programa, pero antes de despedirnos, déjenme decirles de un poquito de lo que se va a llevar a cabo mañana jueves 29 de agosto. A las 11 horas en el Foro Iberoamérica se va a celebrar el centenario de la Facultad de Filosofía y Letras con la asistencia de Marifances Rodríguez Bancort, Emilio Méndez, Aime Wagner y Eugenia Revueltas. Un poquito más tarde, a la 1 de la tarde, en el Salón Francisco Monterde, se va a presentar el libro Eduardo Galeano, Las orillas del silencio, de Román Cortázar. Va a estar ahí Román Cortázar y lo va a acompañar Rodrigo Arim, Liliana Weinberg y Carlota García Calderón. A las 5 de la tarde, y solo les estoy diciendo un poquito de los muchísimos eventos que tenemos en Filuni mañana, en la Terraza Filuni se va a presentar el archivo personal de Ángel Rama, un uruguayo universal, una charla en la cual va a estar Amparo Rama y Adela Pineda. Recuerden consultar la programación porque tenemos muchísimos talleres, conferencias, teatro, concierto, películas, de todo. Estamos aquí en Avenida del Imán, abrimos a las 10 de la mañana y esta feria no es solo para universitarias y universitarios, sino para público en general, porque incluso tenemos actividades para niños. Además, estamos contentísimos de que este es el primer Filuni en el cual la Universidad de La Habana de Cuba tiene presencia. Y bueno, ya escucharon a Alejandra Mato, hay unos talleres de cuento para introducirnos en la maravillosa literatura uruguaya, no se los pierdan, vénganse para acá. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros en esta primera emisión de Días de Feria. Los esperamos mañana a las 7 de la noche aquí por TV UNAM.